Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de La Hora de los Negocios de Caracol Radio. Hoy estamos emitiendo este programa desde un lugar muy bonito, la Biblioteca Central de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. En este lugar vamos a conversar con su vicerrector académico, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la educación de los colombianos, pero también un poco sobre la forma como la pandemia, que tantas enseñanzas ha dejado transversalmente, hablando de distintos escenarios, han también dejado para la academia, para la forma como nos educamos y para la importancia que tiene cada vez más en el mundo esto que hace una universidad buena, que es educar a las personas que mañana saldrán a tener los cargos más importantes del país. Es probablemente extraño a una primera vista hacer una hora de los negocios desde una universidad, pero probablemente es el mejor escenario para comenzar a hablar de esto que impacta la economía y la vida de las personas, que pues es tan importante. El vicerrector lleva muchos años en la universidad, es abogado, es el doctor Germán Quintero. Vicerrector, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Me place muchísimo atenderles hoy en esta casa que es vuestra. Muchas gracias, así la hemos sentido. Quiero que comencemos conversando un poquito sobre la historia de la Universidad Sergio Arboleda. Leí en alguna parte que cuando el doctor Rodrigo Noguera tuvo la idea de hacer una universidad, la idea inicial que él tenía era más bien hacer una universidad y que Álvaro Gómez le dijo, mire, no, el país no necesita universidades, necesita más periódicos, aquí lo que hay que hacer es un centro de pensamiento para que la gente pueda estudiar y que la primera promoción tenía algo así como 40 estudiantes. ¿Eso fue más o menos lo que pasó? Bueno, yo le cuento un poco la historia que yo sé. Ajá, El doctor Rodrigo Noguera Laborde, a quien conocí primero, y al doctor Álvaro Gómez también, sí, ambos fueron profesores míos en la Universidad Javeriana. Y siendo yo estudiante, a Rodrigo Noguera le oí una tesis que tenía, un deseo que tenía de crear una universidad de excelencia. Inclusive hablaba en esa época de la disciplina del derecho. sí, Decía que había muchos abogados, pero había pocos juristas, porque no eran cultos. Y como desconocían su contexto, no podrían lograr la alta calidad que se esperaba de un profesional. Fue la primera vez que yo lo oí, yo siendo estudiante, sí, ese pensamiento. Muchos años después, supe que yo me vinculé a la Sergio Arboleda en el año 90 y la universidad nació a la vida jurídica ujú, en el 84. Su primera actividad fue en el 85, formal, porque la resolución que la reconoce como institución universitaria en esa época es de octubre del año 84. Lo que supe es que él le propuso a su amigo Álvaro Gómez, porque Álvaro Gómez y Rodrigo Noguera eran amigos, fueron compañeros de la universidad ujú, y además eran del mismo año. Álvaro un poco mayor, unos meses mayor que Rodrigo Noguera, pero ambos del año 19, 1919 ujú. nacieron ambos. Y tenían afinidades culturales, tenían afinidades políticas y eran muy cercanos amigos. Y Rodrigo Noguera le propuso a su amigo y compañero Álvaro Gómez esta idea. ¿Hay alguna anécdota? No sé si es real o cierta porque no puedo testificar de ese diálogo, pero la verdad fue que acordaron crear una universidad con ese pensamiento. El pensamiento de Rodrigo Noguera y que Álvaro acogió de formar unos profesionales cultos. Por eso la universidad, desde su fundación, ha querido ese propósito, es buscar la excelencia académica en la formación disciplinar, pero darle contexto a esos muchachos. Y la idea es que a través de las humanidades, incluyendo en el sentido más clásico, que incluye lo que hoy día algunos llaman ciencias sociales también, Sí, son aquellas disciplinas que tienen al hombre, al ser humano, como el centro, todos los aspectos, en el aspecto biológico, en el aspecto racional, en el aspecto emotivo, en el aspecto social, en su aspecto histórico, etcétera. Y en la medida que estos muchachos que se están formando tengan simultáneamente con su formación disciplinar, según su carrera que han escogido, eh, puedan lograr una excelencia
porque terminan de formarse. Rodrigo Noguera decía que los estudiantes en la universidad terminaban no solamente de prepararse para una carrera, para una disciplina profesional, sino que terminaban de formar su personalidad. Ujú. Y por eso también predicamos la formación integral, hablando mucho de los pregraduados, porque pues los personas que vienen a posgraduarse, o sea, la personalidad la traen más bien Más formada. formada, claro. Sí. Pero ese es el propósito de la universidad y eso lo respetamos. La universidad, te hago un pequeño recorrido histórico de cómo ha sido su formación. En el año 84, como lo decía, nació como una institución universitaria. Para el año, con la Escuela de Derecho, como las llamó escuelas y no facultades, por ejemplo, Ujú. para mantener esa tradición, porque también habla los estatutos de la Universidad del Pensamiento de una sociedad, una universidad donde el humanismo y el humanismo cristiano puntualmente, Ujú. quiere decir todos esos valores universales heredados de la cultura judeocristiana grecorromana, la cultura occidental, por supuesto enriquecida con las culturas africanas y precolombinas que forman la nacionalidad colombiana, la Sí. nacionalidad, y esos valores como el valor de la familia, la patria, la honestidad, el servicio a la comunidad, la responsabilidad, eh, todos esos valores que no son caros para la sociedad, para tener identidad nacional. Sí. Esos, la universidad lo tiene como un propósito. Esta no es una universidad confesional. Aquí hay libertad de cátedra, existe toda clase de pensamiento, tanto entre el cuerpo docente como entre los estudiantes, pero ese carácter se tiene, y como su señoría puede observar, en la universidad, por ejemplo, no hay grafitis y no están sucias Sí. las paredes, Sí, sí. porque es una manera de que los sergistas obran voluntariamente, porque se vuelve una costumbre, se vuelve parte de la cultura de esta institución. Fue desarrollándose, después vino programa de filosofía, de matemáticas. Yo me vinculé en el año 94, extendió don Rodrigo Noguera Laborde a su patria chica un programa de derecho que fue el cimiento de que después fue la seccional de Santa Marta. Claro. Por allá, por el año 95, a petición del doctor Álvaro Gómez Hurtado, empezamos a trabajar la carrera de comunicación social y periodismo, porque él era periodista, Claro. y él quería... Tiene frases muy célebres sí, sobre el oficio en sí, el siglo. oficio, y además él decía que para que fueran buenos los comunicadores, los periodistas, tenían que ser cultos, Sí. porque tenían que orientar opinión pública y no desorientarla. Sí, hay una anécdota, un colega mío en el periodismo mayor que yo, Juan Carlos Iragorri, que trabajó en el siglo como muchos otros periodistas que hoy en día están en medios con cargos importantes, siempre cuenta una anécdota relacionada con el doctor Álvaro Gómez, que en algún momento le dijo dos cosas. Lo primero que le dijo era que a un buen periodista nada le era indiferente, desde el reinado en Cartagena hasta la crisis en Ucrania o de la Unión Soviética. Es decir, los temas que parecen más superficiales hasta los más complejos de entender y de explicar. Y la frase que probablemente es la mejor frase en cuanto a la claridad del periodismo, y es algo así como que el periodista tiene que ser soportable para los académicos y comprensible para los albañiles. Eso es una manera maravillosa de entender lo que hacemos. Bella concreción de su pensamiento. Sí, estoy de acuerdo. Desafortunadamente no pudo verla nacer, Ujú. porque en noviembre del 95 lo mataron. Claro. Aquí en la universidad. Aquí, sí, señor. Sí. Quería hacer un paréntesis sobre esto que cuentas de la insistencia del doctor Noguera en las humanidades. Esa insistencia es porque a él le parecía que había mucha gente pensando en términos cuantitativos, pero no tanto en términos cualitativos. Era como Pues un pensamiento yo creo muy en que ese sentido. algo sí, pero iría un poco más allá. A ver. Un poco el desarrollo de la sociedad moderna ha hecho que la gente empiece a
priorizar la formación técnica o alguna parte de su oficio y se vuelve el contexto. Desafortunadamente, la evolución de la sociedad ha hecho que la gente pierda inclusive identidad con su contexto, no lo entienda. Es difícil ver, por ejemplo, opiniones políticas de gente que no conoce la historia del país y la historia de la evolución de la sociedad. Los muchachos ahora creen que todo nació ayer. Sí. Y la verdad es que, por ejemplo, la formación del Estado mismo es una creación humana. La evolución hacia los sistemas democráticos electorales pues es reciente. Y cómo han venido a través de la humanidad formándose eso y tener un entendimiento real y no frívolo. Entonces decía Noguera, hablando de los abogados de esa época, que eran unos manejadores de incisos, pero que se olvidaban que el derecho es antes que la ley. Hay unos derechos que son inalienables al ser humano, que se privilegian, por eso puede decir que hay leyes injustas, por ejemplo. Pero luego lo predica de cualquier otra carrera. Si tú no tienes comprensión de tu sociedad, de tu entorno, ¿cómo toma decisiones políticas o económicas, por ejemplo? Es decir, un profesional para él tenía que tener excelencia en la formación disciplinar y cultura para tener entendimiento. Y a través de la cultura, ¿cómo se llega a juicio de él? Y yo lo comparto, a través de acercarse a las humanidades. En las humanidades en sentido amplio. Claro, en ese sentido, una persona que decida estudiar en la Sergio Arboleda Derecho tendrá sí o sí que enfrentarse, por ejemplo, a clases vinculadas con la filosofía o con la historia. Por supuesto, y al que tomó la decisión de estudiar ingeniería electrónica también. También, ajá. Porque esto no es solo para aquellas profesiones que tienen que ver con, le podríamos calificar de humanísticas, ¿no? La política, la economía, el derecho, la filosofía, la música, sino las ciencias técnicas. Entonces, el que va a construir o a manejar una fábrica o una producción o alguna cosa, tiene que tener en cuenta su país, tiene que tener en cuenta el medio ambiente, tiene que tener en cuenta la dignidad de sus operarios, tiene que tener en cuenta el esfuerzo de la gente, de motivarlos, darles respuesta no solamente a la codicia, sino también un poco al entorno. Tiene que saber que, por ejemplo, tiene responsabilidades con la comunidad. Y a juicio nuestro, y el pensamiento originalmente, como usted sabe, no es mío, pues se hace a través de eso, de tratar de complementarle su formación personal acercándolos a las humanidades y acercándolos a la cultura. Por ejemplo, el manejo de la lengua. Desafortunadamente, hoy día, esta vieja satena suramericana que se preciaba de tan buen idioma castellano, utilizar, ya no es cierto. Oír a todos, inclusive a tus colegas, a veces pues uno se espanta porque además han dañado el idioma, han malcopiado cosas, por ejemplo, anglicismos que no son necesarios. Ahora no dicen acceder sino accesar, por ejemplo, yo no sé de dónde sacaron eso. Y van cambiando el idioma. Y claro, el manejo de las tecnologías, y ahora hablamos de las tecnologías, los chicos pegados a la computadora o al teléfono con los deditos, pues están cambiando la ortografía, por ejemplo. El vocabulario se ha vuelto pobre. Nosotros queremos restablecer el buen uso del lenguaje. Y a mi juicio inclusive, y me excusarán algunos, que a veces politizan el idioma, y el famoso idioma inclusivo viola las normas elementales de las reglas del castellano. Entonces, y además es inútil y innecesario. Pero bueno, entonces un poco esa cultura y luego comprender la historia. La filosofía le enseña a uno a pensar, a la lógica, por ejemplo, en el pensamiento. A otra cosa que es muy importante con los jóvenes, que son tan inteligentes o más que los precedieron, pero tienen pocos pensamientos abstractos, porque todo es concreto.
Nosotros tenemos que ayudarles a que tengan conceptos abstractos. Y los conceptos abstractos se hacen con razonamiento, y esos razonamientos, la filosofía o las matemáticas, inclusive el manejo preciso de los idiomas te llevan a eso. Sí. Yo tengo una inquietud como, digamos, comparativa de los tiempos. Es una tendencia muy frecuente creer que todo tiempo pasado fue mejor. Usted que ha claramente visto a múltiples generaciones de estudiantes, pues es el vicerrector académico, salir de esta universidad y de otras, ¿tiene la sensación de que eso es así? Quiero decir, que hablaban y escribían y pensaban mejor hace No, 20 años que ahora. hagamos distinciones. A ver, Sí, las cosas nuevas no son ni mejores ni peores. Tienen cosas mejores y tienen cosas ajá, peores. Esas segmentar, claro. Nosotros, el pasado, cuando la gente no tenía antibióticos, no tenía analgésicos, no tenía inclusive estos medios hermosos de comunicación, sí, cierto. pues estábamos mucho más atrás. ¿Qué tal una pandemia sin este desarrollo No, pues bueno, tecnológico? la gripe española dejó No solamente los muertos, sino muertos por el mundo. hubiera parado la Devastación. economía, Claro, no, peor. sí, de acuerdo. Pero, por supuesto, hay cosas que hay que buscar sanos equilibrios, y hay cosas que por culpa de muchas cosas, de la evolución social inclusive. Yo no sé si ustedes, muchos conocieron al profesor Bustillo. Sí, claro, por favor. El profesor Bustillo nos daba aquí historia, era muy agradable porque era un Y costeño con, y simpático. con Juan Gosaín en las mañanas Sí, de RCN también, ¿cómo claro. no? Y entonces una vez le pregunté, le dije, hola, profesor Bustillo, ¿por qué hay poca afición hoy día por estudiar la historia? Los muchachos les dan... Me dijo, decía, porque ¿cómo aprendimos a amar la historia? Le dije, profesor, cuénteme. Digo, compartiendo la mesa familiar. Sí, y eso se acabó. Compartiendo la mesa familiar, hablaban de los abuelos, de los tatarabuelos, de los primos, y empezabas a conocer tu historia particular, y a través de la historia particular empezabas a aficionarte por otras historias más grandes. Ujú. Pero como ahora no se habla, se chatea. Entonces, que se me acabó el billete, entonces hay contacto. Es un tema que es un hecho. Aunque hagamos cambios, la mujer laborando, los matrimonios son menos estables. Antiguamente había, como decían en broma, alguien, los padres tenían muchos hijos, y ahora los hijos tienen muchos padres, porque las relaciones duran poco. Y entonces te da otro tipo de sociedad, otras circunstancias. ¿Serán peor o mejor? No, es distinta. Sí. Entonces tienes que acomodar a esos muchachos que tienen una formación diferente, a complementarles aquellos vacíos que pueden tener. Curioso, en Colombia y en muchos países del mundo, no es solo en Colombia, existe todo este debate a propósito de si las cátedras de historia tienen que existir en los colegios. Es donde deberían existir. Claro, es Sí, casi absurdo que sí. tengamos que discutir sobre ello, por supuesto que sí. Bueno, voy más allá. Desafortunadamente en Colombia, y en eso sí hemos aumentado en el cubrimiento. Si tú tomas la historia y las estadísticas, Dicen la cobertura de gente que la estudia. cobertura de la gente que estudia es mucho mayor la que en calidad. el pasado, Ajá. Sí, pero cierta calidad no. sí. Entonces, a nosotros nos toca recibir estudiantes que vienen con dificultades de comprensión lectora Allá iba, sí. y comprensión matemática. Aquí tenemos un programa muy interesante que se llama Genios, sí, creo que se llama Genios Matemáticos o algo así. Sí, Y los profesores que lo crearon decían que el problema con las matemáticas no es de aptitudes, porque casi todos los muchachos tienen las competencias cerebrales e inteligencia para hacerlo, sino de actitud. Y la actitud la deben a malos docentes que tuvieron y le cogieron una aversión a las matemáticas porque no la entendían. y eso pasa con la literatura también. Sí, correcto. Y Sí. entonces los muchachos empiezan a perder autoestima. Y entonces para evitar sus problemas la evade. Sí, claro, O sea, la niegan. entonces, nosotros en las universidades, mire, por ejemplo, las universidades tienden a disminuir hoy día el pregrado, y ahora le hablo un poco sobre eso, Sí. cómo eran
antes y cómo es ahora. Ahora son 4 años en muchas, ¿no? Bueno, pero le voy a contar un poquito el sustento del tema. Ajá. Pero parte de la dificultad de disminuir es que aún nos toca construir asignaturas o espacios de tiempo para que los chicos superen los problemas que tenían. Nosotros aquí, por ejemplo, le hacemos 3 exámenes a los chicos que entran a pregrado. Un examen En cualquier carrera, en cualquier independientemente de del español, Ajá. uno de inglés y uno de matemáticas. Para segregarlos o excluirlos, no. Para conocer cuáles son las dificultades que tiene y tratar de buscarle solución a su problema. Sospecho que el punto final de esta discusión es que 4 años, si hay que suplir las bases de lo que no tenían antes, no son suficientes. No, podrían no ser suficientes. Ya. Pero ahora le digo por qué sí. Yo que soy del siglo pasado, o sea, del anterior milenio, nos tocó una educación y más atrás, pues era más fuerte eso, donde la gente esperaba que la profesión se hacía en 5 años y esa era toda la carrera. Sí. Entonces te trataban de enseñar la totalidad de los aspectos disciplinares en esos 5 años, con clases magistrales, con unos excelentes profesores, la mayoría, no todos, donde el alumno tomaba nota y a veces consultaba algún libro que había en la biblioteca, uno, Ajá. ¿sí? Porque no había internet ni todas esas cosas, y eso era la formación. Pero hoy nos dimos cuenta, los educadores, que la formación profesional es que aprendan a aprender, porque tienen que solucionar problemas que todavía no existen. Sí, sí. Y porque van a seguir aprendiendo el resto de la vida. Y porque no Claro. pueden dejar de estudiar toda la vida. Sí. Entonces, la tendencia actual, que empezaron los norteamericanos, pero luego vino en Europa, vino el Pacto de Bolonia, los acuerdos de Bolonia, donde en Europa había como 7 sistemas distintos de formación profesional y los trataron y los unificaron, en los cuales se reduce el pregrado Sí. a una cosa un poco más general y empiezas a profundizar cuando vas a los posgrados, donde profundiza en un tema para que no es posible tener un conocimiento enciclopédico Claro. y que todo el mundo maneje todo, pero tiene que ser experto en alguna cosa, pero sí tiene que tener unas bases generales que le permitan aprender a aprender, inclusive es una forma de la investigación. La investigación a veces la tenemos vista como algo del otro mundo, como correr los límites de la ciencia e inventar algo que no se conoce, pero la investigación formativa es la que todo hombre y mujer deben tener para aprender a buscar el conocimiento y hacer aquella cosa parte de sí. Sí. ¿Sí? Aprender es tomar eso y hacerlo propio. Porque lo otro era, la memoria es muy importante, porque si no, no teníamos nada. El aprendizaje memorístico, que te recitan todo, pero le dicen, resuelva este problema y no saben qué hacer. Eso es muy típico. ¿Le parece, vicerrector, si lo dejamos, esa discusión de los posgrados y la importancia, para dentro de unos minutos? Claro, queda Estamos insinuada. En la hora de los negocios en Caracol Radio, en la Universidad Sergio Arboleda, con el vicerrector Germán Quintero.